Hablamos de crear tu visión, una visión grande y ambiciosa. Definimos cómo crear esos grandes bloques, esos multiplicadores que te van a hacer crecer, cómo bajar los objetivos SMART y cómo poder ir avanzando, ir eliminando, potenciando o disminuyendo lo que no te suma, cómo ganar mucho más tiempo a través de la automatización. Bienvenido y bienvenida a Multiplícate. Y parece mentira que ya estamos terminando el segundo módulo, vamos en la clase número 4. Vamos a hablar en esta clase, ya para cerrar este capítulo de tu visión y de todo lo que puedes crear, de qué son esas palancas de crecimiento que tú puedes implementar en tu negocio para poder escalar y crecer con propósito. La realidad es que hemos hablado de cómo encontrarlas, de cómo buscarlas, de cómo, qué preguntas hacerte para ver qué se queda y qué se va. Pero vamos a dar un poquito más, te voy a dar un poco más de detalle de palancas de crecimiento que me han funcionado a mí en mi carrera, en compañías multinacionales, en compañías familiares y en emprendimientos, para que puedas encontrar rápidamente cuáles son esas palancas de crecimiento que te van a hacer multiplicar tu resultado. Así que empecemos hablando de qué son estas palancas de crecimiento y sobre todo cómo puedes crecer 10 veces tu negocio y cómo puedes establecer este pensamiento de voy a crecer 10 veces mi negocio y no 10%. Acuérdate que el que crece pensando en lo que tiene hoy pierde la oportunidad de crecer pensando en lo que quiere construir, que es un método muchísimo más valioso. Y la realidad es que siempre van a haber brechas, ¿no? En tu negocio, en tu vida, en tu carrera, y ahí es donde se encuentran las oportunidades de multiplicar. Hay brechas y siempre hay problemas o hay barreras, pero cada vez que tú tienes una barrera, cierta incomodidad, esa cosita en el estómago, ahí seguro hay una oportunidad de multiplicar. Y lo que tienes es que abrirte un poco a revisar y acuérdate, combinar data con intuición es potentísimo, pero acuérdate de mirar los números y entender bien y darle una pensada, rebotar con tu equipo, con otras personas, porque siempre donde hay problemas, oportunidades, hay bastante oportunidad de crecimiento cuando le buscas y le encuentras la forma. Entonces, ¿cuál es el reto acá? El reto es que muchas veces tú tienes brechas o tienes barreras en las diferentes áreas de tu negocio. Si tú ya tienes una visión, si tú ya construiste este ecosistema en donde estás, donde tienes claras tus prioridades, tienes tus objetivos claramente identificados, con métricas, con tiempos, con responsables, el reto es que todas tus áreas estén alineadas bajo el mismo paraguas o bajo la misma visión y bajo el mismo pensamiento de crecimiento. Yo estuve el otro día en una conferencia con un CEO de un laboratorio que tiene presencia en 22 países y él me contaba que él iba llegando, él diseñó una estrategia con un llamado a la acción que era 30 para el 30, ¿no? Algo así, porque era para que el 2030 todo el mundo tuviera 30% más de algo. No me acuerdo qué era el 30. Pero lo interesante es que él iba llegando un día en su carro en la mañana y el señor del estacionamiento, él le dice, buenos días, ¿cómo está, don Pedro? Y el señor Pedro le dice, muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias, ¿qué haciendo? Y el señor Pedro le dice, yo estoy haciendo mi contribución para que todos lleguemos al 30 en el 30. Y me pareció un mensaje valiosísimo porque desde la persona que cuida el estacionamiento, desde él que es el CEO, todas sus áreas de finanzas, de marketing, de planeación, de ventas, de operaciones, todo el mundo está alineado sobre una misma visión. Y eso tiene un valor fundamental en tu compañía y lo vamos a ver más adelante también en cómo estableces esa cultura, que es una de mis palancas favoritas para el crecimiento. Pero bueno. Hablemos un poco en general y te voy a hablar de las áreas pensando en una compañía ya establecida. Puede que no las tengas todas, pero tal vez los ejemplos te pueden sumar, incluso si estás diseñando tu estructura o si estás empezando a reorganizarte, te pueden ayudar a sumar para cómo puedes lograr que cada una de estas áreas o procesos, porque si no tienes el área puede que tengas el proceso, se incorporen a tu mapa de crecimiento. Y hablemos de
el área uno, que es tu palanca estratégica, ¿no? ¿Qué es lo que más acelera? Un foco absoluto. Cuando tú priorizas, cuando tú te enfocas, cuando tu calendario responde a esas prioridades, cuando las actividades que tú tienes en el día a día, los recursos que pones en el negocio están enfocadas en pocas cosas, pero grandes, eso es una tremenda palanca porque tú organizas sistemas, no se lo dejes al azar, las revisiones de tus ventas, no dejes al azar esa revisión de si está en foco o no, sino que establece una rutina semanal, mensual, trimestral, donde tú puedas ir ajustando. Pero es muy importante porque esta palanca, mientras más te enfoques, esto es como esas lupas, esos ejercicios de la lupa con la pajita abajo y que la lupa con el sol magnifica esa energía y luego prende rápidamente la pajita y con eso puedes hacer fuego. Esta es como una lupa grande, esta acelera porque enfoca toda tu energía y todo tu impacto en las cosas que tú decidiste que son sumamente importantes. Y por eso es súper relevante el foco. La otra es tu liderazgo, porque yo creo que es una palanca interesantísima y que a veces es difícil medir, pero esto involucra la velocidad en la que tomas decisiones, si tu liderazgo es un liderazgo participativo, si estás comunicando claramente tu visión, si dejas que las personas opinen, si estás tomando la visión del equipo y si estás entendiendo el caso de cada una de las personas. Y es bien interesante porque el liderazgo tiene muchas facetas, pero también ha ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Entonces el liderazgo que aprende, el liderazgo que crece, el liderazgo que incluye, es un liderazgo que acelera rápidamente tu negocio y sobre todo la toma de decisiones. Porque cuando tienes un liderazgo que es participativo y que escucha todas las voces, tú puedes inclusive a veces tener mejores respuestas con gente, tu gente de ventas, por ejemplo, que está en la calle, que está hablando con los clientes, que tiene información de primera mano, tal vez te puede dar mucho más información que la que puedes tener tú simplemente viendo las ventas o escuchando de otras personas, ¿no? Porque no podemos hacer todo. Y lo que es interesante es que esta es una palanca bien, bien bonita, sobre todo para el desarrollo de talento, para el desarrollo de gente que opere, para inclusive poder delegar cosas y poder generar equipos de alto rendimiento que te puedan dar ese siguiente nivel y esa siguiente entrada, ¿no? La tercera palanca de la que quiero hablarte es la palanca financiera. El flujo de caja es el rey y tal vez lo has escuchado. ¿Y qué es el flujo de caja? Pues es el dinerito que tú tienes constante y sonante para seguir invirtiendo en el negocio, para seguir pagando cosas. Y este flujo viene pues de tu venta, ¿no? Entonces, eh, tienes que estar sumamente claro o clara en tus finanzas, conocer tu balance de estados y pérdidas, conocer tu rentabilidad, conocer cuáles son tus indicadores, cuánto dinero me entra, cuánto dinero gasto, en qué estoy gastando el dinero y traer una tabla. Hay tablas, yo uso tablas automatizadas en Notion para ir llevando la cuenta de, por ejemplo, herramientas que yo pago, ¿no? Que si el Microsoft Office, que si necesito el ChatGPT o qué son las cosas que yo uso. Notion, uso varias herramientas de grabación, entonces todas esas, o sea, tienen un precio, obviamente, entonces tengo una lista con una cuenta de cuánto me cuesta cada cosa, porque eso tiene que entrar a tu flujo de caja, cuántos empleados tienes, cuánto es tu nómina, o sea, tú tienes que entenderte dentro de tu balance todo lo que te suma, todo lo que te resta y sobre todo ver tus resultados. Entonces, flujo de caja es súper necesario porque tú necesitas seguir invirtiendo en tu negocio para que crezca, porque cualquier crecimiento va a requerir que tú pongas dinero en un lanzamiento, en lo que sea, te va a dar dinero, pero también hay que poner. Entonces, por eso hay que cuidar tanto que tu flujo de caja sea sano y que siga moviéndose con el tiempo. Y eso lo logras, acuérdate, multiplicando tus ventas. Entonces, multiplicas tus ventas y multiplicas tu rentabilidad, eso te va a multiplicar y te va a hacer una ecuación maravillosa, porque entonces te eleva, ¿no? Y vas a revisar con detalle. Mi recomendación sería que revises tus estados de ganancias y pérdidas cada semana, pero hazte un proyectado del año para que digas, pues esto es lo que yo estoy esperando de ventas, esto es lo que yo estoy esperando de gastos, y vas haciendo un tracking mes a mes o semana a semana, como mejor te funcione, para tratar de ir viendo cómo puedes ir mejorando y cómo puedes ir creciendo. Acuérdate que necesitas tener sanidad mental con tus finanzas bien controladas. Hay un área que a mí
particularmente me parece fundamental también y son las palancas comerciales. Tu área comercial, que básicamente se compone por tu marketing y tu venta. Eso es lo que más te acelera tu escalabilidad de tus ingresos, porque si vendes más, obviamente tienes más ingresos siempre y cuando tu rentabilidad sea buena, ¿no? Acuérdate que esto aquí todo está conectado en tu empresa, así como un reloj que tiene diferentes partes, ¿no? Cuando logras que todas las partes giren en el mismo ritmo, vas a tener un reloj que está funcionando todo el tiempo y que está generando y multiplicando, que es lo que quieres. Pero antes de llegar al relojito suizo, hablemos un poco de estas palancas comerciales. Las palancas comerciales, y vamos a dividir esto en dos. Tú puedes tener palancas comerciales desde marketing o desde ventas. Lo ideal es que trabajen como una y que empujen. Entonces, por ponerte un ejemplo, en un lanzamiento, tú tienes una campaña de marketing, tu marketing digital, a lo mejor tienes alguna degustación o tienes alguna actividad en el supermercado de trade marketing, o a lo mejor tienes una actividad en tu restaurante o en tu cafetería, o qué es todo lo que marketing te va a dar de visibilidad experiencial o no, comunicación, todo eso puede ser una gran palanca, pero esa gran palanca no está completa si tú no le pones también actividades comerciales. Para ponerte un ejemplo, si tú tienes una oferta 2 por uno y tú no tienes una comunicación, la gente no sabe que tú tienes un 2 por uno. Entonces, ¿cómo te lo va a comprar? Entonces, funcionan cuando las unes. Y esta es una muy sencilla, pero tú puedes que tengas una compañía de exportación y tienes en algunos países algunas líneas de negocio. Y luego dices, pues tengo un negocio nuevo, tengo que lanzar esta innovación, pero entonces cuando tú la lanzas y llegas al supermercado, tienes que tener a lo mejor cierto acuerdo con el supermercado para el lanzamiento, para tener promotoría o degustación en el punto de venta, o puedes tener algunas actividades locales como algo en los medios, si es que ya tienes un tamaño, una escala más grande, o alguna actividad de influencer marketing, depende. Pero lo interesante de estas palancas comerciales es que vayan unidas. Igual pasa con la ejecución. La ejecución es fundamental en el área comercial porque de nada te sirve tener una marca maravillosa si tu cliente no consigue tu producto, ¿no? Entonces, para que tu cliente consiga el producto tiene que estar exhibido en el lugar correcto, de la manera correcta, con los materiales correctos. Tu vendedor, si es una tienda física, tiene que entender de qué se trata el producto y tiene que entender los márgenes y todo eso. Si es una tienda virtual, pues también tienes que tener algo, una experiencia en tu cliente que funcione muy rápido. Hay variables para todo eso que tú puedes activar dependiendo de cuál sea el caso y qué es lo que necesitas acelerar. Muchas veces en ejecución, sobre todo en alimentos y bebidas, en consumo masivo, funciona muy bien estos planes de ejecución donde haces actividades tácticas con fuerza de ventas, haces un lanzamiento con un desayuno y luego tienes que si pósters o comunicación, juntas todo, lo empaquetas y entonces tus palancas comerciales entran a apoyar una sola iniciativa, pero tienen como diferentes bajadas. Por eso hablamos de marketing líquido y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ideas de marketing que fluyen en todos los canales y llegan a tu consumidor. Pero lo interesante de esto es que esta palanca súper acelera tus ingresos porque automáticamente va dirigida a tus ventas. Y acuérdate que depende de tu industria, de tu negocio, de tu caso, cuáles son las palancas que quieres acelerar o no. El área número 5 son tus palancas operativas, ¿no? ¿Cuáles son tus procesos? A lo mejor tienes plantas, a lo mejor tienes recepción de materiales, a lo mejor no, a lo mejor eres un emprendedor digital, pero siempre tus procesos, mientras más claros estén, más simplificados y mucho más sistematizados, tú vas a tener más velocidad. Y acuérdate que muchas de las cosas operativas, o sea, finanzas, contabilidad, seguimiento de clientes, muchas de esas se pueden automatizar, pero también hay sistemas en planta, sistemas de calidad, sistemas de procesamiento de materias primas que también podrían ser sistematizadas y siempre puedes tener una aceleración ahí.
Hay casos en donde tu material de empaque, por ejemplo, puede ser tener una mejor rentabilidad si lo cambias o si tienes algún ingrediente que a lo mejor es importado y puedes conseguir uno local y entonces tu estado de ganancias y pérdidas cambia. Pero todo eso, o sea, todo este palanca operativo, todo su sistema operativo va a depender mucho de qué tipo de compañía y qué tipo de modelo de negocio tienes, pero funciona, porque a veces hay ahorros. Yo hice muchos ahorros en plantas revisando el P&L y simplemente viendo ingrediente por ingrediente que podía ajustar y así se hacen un montón de ahorros en tu balance de estados y pérdidas y también en ahorro en sistemas, porque cuando tú automatizas a veces tienes que comprar una máquina, por ejemplo, una máquina empacadora en vez de hacer las empacadas manuales y entonces te ahorras un montón de costos adicionales. Pero depende de tu industria, piensa cuáles son esas palancas operativas o esos sistemas que pueden ser mejorados para ti. La palanca de innovación. Esta me encanta porque es lo que te acelera y lo que te anticipa. Si recuerdas, en el módulo 1 hablamos de las tendencias, de todas estas cosas que tú tienes que haber hecho en tu autoanálisis, en tu conocimiento y además entender un poco qué está pasando afuera, ¿no? Las tendencias del mundo, qué está creciendo, qué no está creciendo. Y la innovación está comprobado que crece cuando una compañía la tiene como un proceso que es parte de la estrategia, ¿no? No es algo así como que se me ocurrió lanzar hoy y voy a volver a poner el ejemplo del chocolate de Dubái, porque es viral, ¿no? Pero más bien cuando es un proceso de innovación que realmente construye sobre tu propósito, sobre tu visión y te expande. Lo que más te acelera es cuando tú te anticipas al mercado y el mercado crece al mismo tiempo que tú. Es maravilloso. Yo por ahí hice una publicación de Coca-Cola Life, que fue una Coca-Cola que no tenía azúcar, que estaba endulzada con stevia y caña de azúcar. Y fue muy interesante porque fue un tremendo lanzamiento de Coca-Cola eh, hace unos 10 años y fue un fracaso totalmente porque el consumidor no estaba listo para recibir, aunque era una tendencia, el consumidor mexicano no estaba listo para tener ese producto y el producto en la formulación tenía una combinación extraña porque tenía caña de azúcar, azúcar natural o azúcar de caña, pero tenía stevia, que era artificial. Entonces, como que tenía un híbrido ahí y a pesar de que todos los estudios y todas las pruebas de concepto decían que iba a ser maravilloso, el producto fue un fracaso y fue una pérdida millonaria, de verdad, en recursos, en televisión, o sea, porque los lanzamientos de Coca-Cola son a lo grande, ¿no? Entonces, tienes que ver que sea una tendencia, que ya tenga cierto tamaño y que puedas decir, mira, me monto en esa ola y funciona. Y a veces es más sencillo de lo que uno cree porque pueden haber tendencias que están muy lejos, pero tendencias como alimentos saludables que ahorita ahí van creciendo, o tendencias como alimentos sin gluten o en el caso de los alimentos, pero también las tendencias digitales, tecnológicas, de sustentabilidad. Hay un montón de cosas en donde tú puedes mirar y decir, bueno, si yo tengo un proceso de innovación bien organizado y eso se puede orquestar y se genera un proceso que tu compañía va a ir evolucionando y va a ir trabajando eventualmente, lo interesante es que eso va a ir trayendo hijitos al mundo dentro de tu propósito, dentro de tu visión, que te van a ayudar a acelerar. Pero por eso es muy importante construir un proceso que entre dentro de la parte estratégica y que se revise también cada cierto tiempo. Hablemos también de la palanca tecnológica. Sabemos que la tecnología está avanzando a pasos agigantados y ni hablemos de la inteligencia artificial y las revoluciones industriales, pero lo que es bonito y te quiero contar es que la siguiente revolución industrial es cuando el humano y la tecnología se complementan, porque el humano puede hacer ciertas cosas y la tecnología puede hacer otras. Entonces, cuando tú sumas las dos cosas y terminas manteniendo esa capacidad de volver a ti, de volver a tu humanidad, pero manejar la tecnología para liberar tu tiempo para cosas que realmente aportan, ahí es cuando tú aceleras realmente el outcome o el resultado de estas dos cosas, ¿no? Puedes tener datos a la mano que pueden guiar tus decisiones, puedes evaluar tendencias. Hoy tienes más información que nunca, pero tienes que saber cómo manejarlo y sobre todo cómo hacer esa combinación, qué son las cosas que automatizas, qué son las cosas que no, pero es un proceso que debe empezar ya, porque hay muchas compañías en Latinoamérica que aún no empiezan a transformar sus procesos. Y la verdad es que
compañías que antes con 100 empleados producían $100 millones, ahora se operan con 10, ¿no? O sea, la verdad es que ahora los agentes de inteligencia artificial y todo lo que está pasando en general en la tecnología está ayudando a que las empresas sean muchísimo más eficientes. Entonces, si no te has montado en la ola, es momento de que empieces a revisar cuáles de tus procesos son automatizables e incluso tus productos podrían todos ser automatizables con inteligencia artificial, o inclusive podrías tener productos de tecnología dentro de tu portafolio. Pero bueno, esta es una palanca que acelera, que ahorra tiempo y sobre todo que va evolucionando muy rápido. Entonces, si tú no vas aprendiendo y no vas evolucionando al mismo ritmo, va a llegar un momento donde va a ser bien difícil porque te vas a quedar obsoleto o obsoleta y no queremos que eso pase. Pero bueno, también te quiero hablar del riesgo de no hacer nada, porque puede ser que tú estés viendo todo esto y digas, estoy perfecto, ¿no? O perfecta. Yo te invitaría a pensar otra vez, porque siempre hay algo que se aprende, siempre hay algo que tú puedes ajustar, siempre hay algo que tú puedes mejorar, pero hay un riesgo de no hacer nada, porque si tú no activas esa palanca, esa brecha, esa barrera que vimos, te puede frenar tu crecimiento de una manera irreversible. Entonces, la acción implica que tú te vayas moviendo y que vayas aprendiendo en el camino para que puedas lograr que todo lo que estás haciendo y todas estas actividades enfocadas te den el crecimiento que quieres. Si no te dan el crecimiento que quieres, tú también puedes virar y decir, ¿qué pasa si pruebo por aquí o por aquí o por aquí? Hasta que llegues a ese punto maravilloso de crecimiento exponencial. Pero es ensayo y error. Acuérdate siempre que hay que probar y escalar después. Pero cualquier brecha que dejes sin tocar o que dejes como esa basurita bajo la alfombra, se te va a regresar más adelante en un problema mucho más grande. Así que siempre es mejor limpiar tu casa por dentro y revisar bien y reenfocarte y tener la valentía de dejar de hacer lo que tengas que hacer. Te voy a dejar un ejercicio guiado. Revisa tu matriz con ojos de palanca. Y es una vez que construyes tu matriz, que ya habías construido la matriz de lo que ibas a eliminar, de lo que vas a potenciar y todo eso, revisa otra vez y di cuáles son las palancas que yo puedo aplicarle a cada uno de estos elementos, ¿no? Sobre todo a los que vas a potenciar, porque a las que vas a reducir o las que vas a eliminar no tiene sentido ponerle ninguna palanca, pero sobre todo a las que vas a potenciar y lo que tú vas a crecer, cuáles son esas palancas, de acuerdo a todo lo que revisamos, que te pueden marcar una diferencia. Y no caigas en los errores de pensar que solo el área comercial genera crecimiento. El crecimiento lo puedes encontrar en cualquier lugar. Y acuérdate de los ejemplos que te puse del área operativa, de tu balance, de tu estado de ganancias y pérdidas con materias primas. Eh, Busca crecimiento y oportunidades en cualquier área. La otra cosa es querer hacer todo a la vez. Roma no se construyó en un día. Entonces, por eso es importante enfocarte en pocas cosas grandes y vas evolucionando y vas a ir avanzando. Acuérdate siempre de buscar progreso, no perfección, porque la perfección, lamento decirte, no existe. Pero el otro error es pensar que puedes dejar la tecnología para después. Te tengo noticias. Si no te subes a la ola de la tecnología hoy, va a llegar un momento en donde estés absolutamente obsoleto. Y yo ya vi un caso de una compañía que yo le estaba haciendo asesoría y llegaron conmigo a decirme que una startup les comió la participación de mercado en 9 meses, o sea, casi casi que los desaparece. Entonces, puede pasar que por no tomar en cuenta que necesitas la tecnología desde el inicio o en el momento en el que estés, no importa si es primera, segunda, tercera generación o si solamente eres tú como emprendedor o emprendedora, vale la pena que consideres que cada proceso que tú veas que es repetitivo puede ser automatizado. Y la realidad es que eso te va a ayudar porque eso acelera y te libera tu tiempo, que es lo más importante. Entonces, bueno, te voy a dejar tu herramienta práctica, revisa tu matriz de crecimiento, revisa todos esos ajustes que tenemos que hacer y acuérdate que la velocidad se logra cuando todos en la empresa sumamos hacia la misma dirección. Acuérdate de esos barquitos, esos kayak o el remo, cuando ves en las Olimpiadas o en la televisión, en esos ríos que ves el equipo de remo, todos van remando al mismo ritmo y hay alguien que va guiando la dirección. Bueno, imagínate que ese alguien eres tú y que tu equipo tiene que remar con ritmo y con dirección. Si todos empujan hacia el mismo lugar, es mucho más sencillo llegar que si cada uno está buscando para un lado diferente. Así que acuérdate que la visión es importante,
cuando la logras aterrizar, cuando la logras sistematizar y cuando logras que todas las áreas abracen esa visión que al principio soñaste, pero que seguramente en la medida que hemos visto cómo se aterriza, te parece más y más posible. Lo más bonito de todo esto es que tú puedes multiplicar tu empresa. Y te voy a dejar un libro que se llama The Advantage, La Ventaja, de Patrick Lencioni. Ahora, la realidad es que puedes leerlo y si no lo consigues, puedes buscar un poquito en Google o en YouTube seguramente algún tutorial. Pero lo que más me gusta de este libro es que te habla del acelerador que para mí es el habilitador más grande del crecimiento y es tu cultura organizacional. Cuando tú tienes una cultura con un mindset de crecimiento y cuando tienes claridad de qué es lo que tienes que hacer, todas las cosas se van alineando porque tu misma gente empieza a buscar dónde están las oportunidades. Y eso es lo más bonito de hacer. Culturas abiertas, colaborativas, con propósitos compartidos, esos son mis aceleradores favoritos. Así que ahí te dejo tu lectura. Y quiero para cerrar en esta clase maravillosa, además de agradecerte por estar hasta aquí conmigo, decirte que todas tus áreas tienen palancas de crecimiento. Solamente te dejo la tarea de encontrar cuáles son. Incluso te sugiero, si tú juntas a tu equipo y les explicas el concepto y tú dices, yo creo que hay una aquí, pero vamos a hacer una lista cada quien en privado, escriban cuáles para ustedes son sus palancas de crecimiento dentro de su área y escriban cuáles son las palancas de crecimiento de la compañía en general. Va a salir una lista maravillosa y ábrete a recibir y a entender por qué y vas a ver cómo encuentras palancas de crecimiento en todos lados y las vas a poder filtrar en tu matriz y poder decir, bueno, ¿cómo voy avanzando? Entonces, creo que es una forma sencilla de hacer una tormenta de ideas para lograr encontrar esas oportunidades que todos tenemos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Esta es la clase 4 del módulo 2 y es impresionante cómo pasa el tiempo. Estamos a la mitad de este entrenamiento para crecer y multiplicar tus resultados en 90 días. Soy Susi Goitia y me dio muchísimo gusto estar contigo hoy y ser parte de tu día y sobre todo compartirte desde mi corazón todo mi conocimiento y toda mi experiencia para que tú puedas multiplicar esa empresa y crecer hasta donde soñaste en este módulo cuando construimos esa visión y ese periódico. Nos vemos en el siguiente módulo y sigamos multiplicando. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente.